Señores estudiantes de nuestra Universidad Peruana Los Andes, especialmente saludos a todos los estudiantes de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. El que habla es el docente, doctor Laura Lapa Rivera, que vengo ya enseñando varios años en esta casa superior. En esta ocasión nos han tocado llevar conmigo la práctica preprofesional 2. Básicamente nuestro sílabo indica que debemos tener conocimiento sobre materia civil y comercial. Siendo así, mi función como docente es preparar en la práctica cómo deben litigar, ya que ustedes están estudiando para ser abogado y no para ser empleados. Sin embargo, también tocaremos las funciones de los señores jueces, así como operadores jurídicos de los especialistas, cómo es que desarrollan el desempeño que tienen cada uno de ellos. Para ello, utilizaremos el tema más sencillo que podamos tener, es iniciando cómo se hace una demanda de alimentos. Y posteriormente tocaremos también cómo se califican las demandas, a los requisitos presentados, sus anexos correspondientes que adjuntan a una demanda. Luego enseñaremos también, haremos la práctica también, las resoluciones que dictan admitiendo la demanda o declarando inadmisible cuando faltan los requisitos formales, o cuando declara improcedente cuando faltan requisitos de fondo, en los plazos correspondientes para subsanación en caso de inadmisible una demanda. Lógicamente, señores estudiantes, ustedes deberían hacer práctica preprofesional es en los locales del juzgado civil, o paz letrado, o juzgado de familia, y un estudio jurídico de cualquier colega como es abogado. Como vuelvo a decir, es aprender la práctica. Ahora no nos toca la parte teórica, sino es cómo redactar una demanda y presentarla ante el juzgado correspondiente y esperar el resultado correcto. Esa es la función, la meta y objetivo que nos trazamos cada uno de estudiantes por parte del docente. Siendo así, señores estudiantes, vamos a tener el inicio de nuestra clase, la práctica sobre proceso de alimentos. Muy bien. Diremos la postulación de la demanda. En otras palabras, podemos decir la demanda, forma de demandar. La postulación del proceso de alimentos o cualquier otro proceso se encuentra plasmada en el artículo 424 del Código Procesal Civil. Requisitos de la demanda. Establecen, número 1, por regla general, la designación del juez ante quien se interpone o ante quien se demanda. La designación del nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal y así como casilla electrónica, que hoy en día se encuentra vigente por mandato superior del Poder Judicial. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante. El petitorio, que comprende determinación clara y concreta lo que se pide. Pero también no hay que confundirse entre petitorio con pretensión. Petitorio es la petición que hace una persona. Por decir, petitorio es demando sobre prestación de alimentos.
Pero ¿cuál es la pretensión de prestación de alimentos? La pretensión es que acudan al menor alimentista por parte del demandado, con un monto, sea monto fijo o podría ser también monto porcentual. Básicamente, porcentual se demanda a aquellas personas que laboran en las entidades públicas o privadas donde tienen un trabajo fijo. Pero también nos encontramos frente a una persona demandada que no tiene sueldo fijo o remuneración fija, es decir, son esporádicos o trabajadores independientes. En este caso, mayormente se solicita monto fijo. Luego tenemos el punto 6, los fundamentos de petitorio, o sea que más conocido como fundamentos fácticos, donde debe detallar minuciosamente el petitorio, fundamentar el petitorio. Después tenemos fundamentación jurídica del petitorio. Muchas veces se ha visto, señores estudiantes, a los colegas, no fundamentan jurídicamente, solo señalan, por ejemplo, en un caso de alimentos, dice, me amparo, mi pretensión o mi petitorio en el artículo 472 Código Civil. Hasta ahí llegaron, pero no fundamentan por qué aplica esta norma o por qué invoca esta ley. Por eso se recomienda a ustedes, al momento que entramos a la práctica a ejecutar, ustedes tendrán que fundamentar básicamente, jurídicamente, basados en las normas, iniciando desde rango más alto, como es Constitución Política de Estado. En su artículo 6 de la misma, señala pues la obligación, tanto el padre como la madre deben acoger la pensión alimenticia a los hijos. Luego, Código Civil, finalmente, Código Procesal, Código de Niños y Adolescentes y finalmente, Código Procesal Civil respecto a los requisitos que ordena. En el punto 8 tenemos el monto petitorio. Este monto petitorio debe ser de manera coherente, tanto el petitorio como el monto petitorio. Si en pretensión estamos solicitando que acuda con monto fijo de 809 soles, también el monto petitorio debe ser tan igual en el petitorio. Luego, la indicación de la vía procedimental que corresponda a la demanda. Aquí hay un detalle que deben tener bastante cuidado. Cuando son menores alimentistas de menores de 18, será vía procedimental proceso único. O sea, es decir, deben tramitar dentro del proceso único. Pero da casual que el alimentista o el beneficiario ya es mayor de edad, pero estudiante, por ejemplo, tiene 20 años, pero continúa con sus estudios superiores en la universidad. Si es así, la vía procedimental ya no es único, sino es sumarísimo. Entonces hay que indicar la vía procedimental de manera correcta. Luego, punto 10, tenemos los medios probatorios. Adjuntar los medios probatorios, por ejemplo, si en mérito de acta de nacimiento, ello también hay que decir para qué uno presenta este acta de nacimiento. Hay que indicarlo. Ejemplo, ¿no? Decir que acredito la preexistencia del beneficiario o del alimentista con acta de nacimiento, donde aparece el padre ahora demandado, para indicar, este es lo que sirve. Igualmente, por ejemplo, otro medio probatorio podría ser en mérito del informe laboral del demandado, en caso que es empleado público. No es suficiente decir en mérito del informe laboral que debe emitir su centro laboral, sino hay que indicar para qué uno solicita. Solicita exactamente para aprobar el ingreso del demandado, ¿no? Luego los anexos de manera ordenada y finalmente pues la firma del
de la demandante y del abogado. Esos son los requisitos básicos para postular la demanda o para demandar sobre alimentos. Calificación de la demanda, señores estudiantes. Establece en artículo 426 inadmisibilidad de la demanda. ¿En qué casos nos puede declarar los magistrados la calidad de inadmisibilidad de la demanda? Primero, no tenga los requisitos legales. Ejemplo, de repente no hemos adjuntado la copia DNI o acta de nacimiento. Entonces son requisitos legales que sirven pues, para calificar la demanda de manera adecuada. Siendo así, va a ser declarada inadmisible y otorgándonos un lapso de tiempo de 3 días para subsanarlo y adjuntarlo, este requisito que no hemos adjuntado en la demanda inicial. Segundo, no se acompañan los anexos exigidos por la ley. Dice, pero en la prueba ofrecimos, pero en el anexo no ponemos. Entonces también declarará inadmisible. El petitorio sea incompleto o impreciso. Por ejemplo, en alimentos, en petitorio no hemos puesto el monto en la pretensión. Pero en el parte monto petitorio sí hemos puesto. Entonces, entre el petitorio, el monto petitorio, no hay coherencia. Ahí se le llama incompleto o impreciso. Merece aclararlo. Luego, la vía procedimental propuesta no corresponda a la naturaleza del petitorio. Por ejemplo, el menor alimentista tiene 14 años. Nosotros hemos puesto erróneamente como proceso sumarísimo, o proceso abreviado, o proceso conocimiento, lo cual pues también acarrea la inadmisibilidad de la demanda. Ahora, artículo 427 del Código Procesal Civil, bajo este contexto, la magistrada puede declarar improcedencia de la demanda por siguientes causales. Primero, el demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar. ¿Qué significa eso? Cuando dice legitimidad para obrar, significa que no tiene derecho de pedir alimentos. Por ejemplo, una madre demanda alimentos para su hijo, sin embargo, no acredita con acta de nacimiento que viene a ser padre de su hijo. Por lo tanto, carece para este requisito para obrar. La demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Aclarando, el primer caso, la demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar, ¿no? Y segundo es, la demandante carezca manifiestamente de interés para obrar. Falta de interés. Tercero, advierta la caducidad del derecho. Por ejemplo, en este caso, en proceso de alimento, ¿cuál sería causal de caducidad? Por ejemplo, el alimentista es mayor de 30 años, ya no estudia, por lo tanto, hay caducidad del derecho, ya no tiene derecho a pedir alimentos. La norma establece claramente, los alimentos serán acudidos por el padre hasta 18 años. En caso de seguir cursando estudios superiores, será hasta 27 años, de acuerdo a las jurisprudencias que existen. Pero también se sitúan en caso que los beneficiarios sean inválidos, tanto físico como psicológico. En ese caso, no hay caducidad. El cuarto punto, carezca de competencia. Por ejemplo, de alimentos habíamos solicitado ante juzgado civil. Lógicamente no es su competencia, sino para alimentos competencia es juez paz letrado. Otro, no existe conexión lógica entre el hecho y el petitorio. En el petitorio hablamos una cosa y fundamentamos otra cosa, por lo tanto no hay coherencia lógica. El petitorio fuese jurídica físicamente imposible. Estamos pidiendo una cosa que no existe. Por ejemplo, el alimentista ya es finado, es fallecido. Sin embargo, el madre trata de sorprender a la autoridad judicial solicitando pensión alimenticia para su hijo.
En este caso es físicamente imposible. O contenga una indebida acumulación de pretensiones. Por ejemplo, procesos únicos puede adecuarse, por ejemplo, pide alimentos y pide también, por ejemplo, acumulativamente pide indebidamente, por ejemplo, régimen visita o tenencia del menor, ya que alimentos es competencia del paz letrado, mientras tenencia del menor es del juez de familia. En este caso hay una acumulación indebida. Por estas razones el juez declarará improcedente a la demanda. Resoluciones inadmisibles a la demanda. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Resolución número 1, Huancavelica, 12 de septiembre de 2019. Autos vistos. Que, habiendo visto los anexos de la demanda, resulta que la demandante no ha adjuntado a la presente demanda el acta de nacimiento de la menor, para quien pide la pensión alimenticia. Igualmente, no adjunta la copia simple de su documento de identificación nacional. Finalmente, la dirección del demandado señala como Querón Cusco, sin número, distrito de Ocopo, pero no adjunta croquis de la demanda o la numeración del fluido eléctrico para poder facilitar un emplazamiento correcto. Por estas consideraciones se les declara inadmisible y otorga a la demandante un plazo de 3 días a fin de que subsane, bajo la presión de rechazarle la demanda. Esta es la forma, pues, que emiten los señores magistrados las resoluciones cuando declaran una resolución inadmisible. Entonces, frente a ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Subsanar, escrito subsanación. Están viendo ustedes, ¿no? Especialista Juan Caro Donaires, expediente 002312-2019-1101, paz letrado, familia civil, número 1, escrito número 2. ¿Por qué número 2? Lógico, la demanda ha sido número 1, este segundo escrito. Somilla, subsanación a la omisión. Es así donde venimos a subsanar la misma. 1, adjunto acta de nacimiento original. 2, adjunto copia simple de DNI. 3, adjunto croquis. Con ese hemos subsanado. Una vez subsanada, debe admitir nuestra demanda. Pero antes de ello, tenemos también resolución judicial declarando improcedente la demanda. Resolución número 1, Huancavelica, 15 de septiembre de 2019, autos y vistos. Revisando la demanda de alimentos. La demandante, en su condición de madre, interpone demanda de alimentos a favor de su hijo, Eric Rojas Ríos, a fin de que acoja una pensión alimenticia de 500 soles mensuales. Sin embargo, observando el acta de nacimiento del beneficiario, este tendría ya 22 años de edad. Siendo así, ya habría adquirido la mayoría de edad. Consecuentemente, su derecho de petición debe hacer prevalecer el propio beneficiario, y más no otra persona. Además, no acredita que ese estudiante y menos persona sea incapaz física o mental. Por esta consideración se resuelve declarar improcedente la demanda y devuélvase los anexos de ley. ¿Ya ves? Es la forma como declara improcedente la demanda por parte de magistrados de paz letrado. Auto amisorio. Es más sencillo. Resolución judicial. Huancavelica, 7 de septiembre de 2019. Autos y vistos que, habiendo revisado conforme establece los artículos 424, 425 del Código Procesal Civil, se admite la demanda y corre traslado por un plazo de 5 días a la parte demandada. Esto es para fin que conteste la demanda. Con eso hemos terminado nuestra clase. Hasta la próxima, jóvenes.